largo esto. Muy bien, muy La bien. convocatoria a las 4, yo creo que ya somos unos poquitos, aunque sea, y empezamos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Teresa, y buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes a todos y todas. Vamos a hacer una intervención que va a ser una intervención pues relativamente breve, estaremos unos 20 o 25 minutos informándoos sobre la posibilidad que tenéis o de cómo se hace el procedimiento para realizar las prácticas dentro del máster, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, voy a compartir pantalla. Yo trabajo en el Observatorio Ocupacional, en el campus de Elche, y vamos a ver si puedo compartiros solo una ventana. No quiero todo solo una ventana porque entonces en cuanto la quite, vale, ahora sí. Bien, ahora mismo os estoy compartiendo, creo, una de las pantallas con la presentación, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Muy bien, pues entonces, fantástico. Bueno, en primer lugar, deciros dónde estamos. Nosotros estamos en la página web de la universidad, en la primera página, en el apartado de estudios, y nos dedicamos a esto, nos dedicamos a las prácticas y la empleabilidad. Esas que parecen dos patas distintas son dos patas que son del mismo cuerpo, puesto que las prácticas forman parte del concepto de empleabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros nos encargamos de facilitar la inserción en el mercado laboral de los estudiantes y titulados de la universidad. Es estudiantes de grado o de máster, como es el caso. Bien, pues en esta página pues, podéis encontrar información sobre estos dos conceptos, ¿no? Sobre estas dos actividades nuestras. Por un lado, las prácticas. Y esa información de prácticas la tenemos en nuestra pestaña de estudiantes. ¿De acuerdo? Que os invito a bucear en la página para obtener la información. Ahora yo ampliaré esta información. Pero antes de nada voy a intentar explicaros la otra parte de nuestra actividad, que es la de la empleabilidad. Es decir, nosotros organizamos formaciones y jornadas o charlas o eventos en los que los estudiantes pueden, o titulados, insisto, pueden ponerse en contacto con empresas, digamos, entrenar su perfil profesional para el momento en que tienen que ser empleados. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues organizando, por ejemplo, talleres formativos, que son talleres que se refieren a toda la cobertura de todas las capacidades y competencias que tiene que tener un perfil profesional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo es que no sé cómo elaborar o no sé cómo mejorar mi currículum para que sea más atractivo a la hora de solicitar un empleo o unas prácticas. Bueno, pues entonces nosotros tenemos talleres que se dedican a eso, a explicaros cómo se hace y cómo se debe hacer. Es que yo necesito encontrar un contacto dentro del mundo laboral o profesional que me ayude a encauzar mi carrera. Pues entonces te insertamos en el programa Mentoring para intentar encontrar un mentor o mentora que te ayude en ese proceso. Es que yo no sé cómo buscar empleo, empresas, empleo, profesionales o prácticas, también empresas y demás. Bueno, pues tenemos los talleres y las formaciones listas para enseñaros o digamos, guiaros a la hora de esa búsqueda del empleo, de las prácticas, búsqueda de empresas, búsqueda de profesionales. Es que yo no sé cómo relacionarme con los profesionales o dónde encontrarlos. Bueno, pues nosotros tenemos jornadas específicamente dedicadas a eso. Por ejemplo, las jornadas de empleo que vienen a la universidad en todos los grados bueno, pues viene una serie de profesionales a decirnos cómo les va en esa profesión, qué dificultades han tenido y demás. Y además por lo general son ex estudiantes nuestros, o sea, que conocen la situación de los estudiantes, conocen la situación que se van a encontrar cuando terminen la carrera o los estudios que estén cursando. Tenemos otros como por ejemplo el Empleo Weekend, que es una jornada de 2 días. La primera suele ser videopresencial y la segunda es presencial. Y en la segunda se nos invita a que nos entrevisten, entrevistas de trabajo reales, y luego nos dan feedback los profesionales de recursos humanos sobre lo que hacemos bien o hacemos mal, es decir, son unas jornadas de entrenamiento profesional. También tenemos otras actividades como el Emprende Weekend, que es una jornada también de un día entero en el que se presentan proyectos proyectos empresariales, ideas innovadoras, y hay un tribunal de profesionales que nos juzga y nos
indica o nos da el retorno sobre lo que hacemos bien o hacemos menos bien, ¿no? Luego hay dos microcredenciales que también se hacen se dirigen desde el observatorio, que sí que el resto de las actividades son gratuitas, pero estas microcredenciales, puesto que son estudios oficiales de la universidad, pues son estudios propios, son de formación continua. Esas microcredenciales sí que ahora mismo están subvencionadas, sí que valen dinero, pero ayudan a mejorar las competencias profesionales y también nos ayudan a relacionarnos con profesionales o con empresas de diversos sectores. Quiero decir que nosotros digamos, intentamos aglutinar todo lo relativo a ese concepto de empleabilidad, pues facilitando que los estudiantes y titulados conozcan profesionales, conozcan las empresas e interaccionen con ellas mediante nuestros talleres, mediante nuestras actividades, eventos y jornadas, ¿de acuerdo? Ahora bien, esa parte que ya digo que es imprescindible a la hora de tener un desarrollo profesional adecuado, esa parte está apoyada sin duda alguna por la parte de la facilidad o de la facilitación de realizar prácticas en las empresas. Tenemos que aprovechar que somos estudiantes, puesto que a la hora de insertarnos en un mercado laboral que cada vez es más duro, pues cuando somos estudiantes las empresas suelen tener más facilidad para probar con nosotros. Y esa es la manera de fortalecer esa parte, ¿no? Esa parte de las prácticas estudiantiles. Como somos estudiantes, bueno, pues no tendrán un coste muy elevado a la hora de tenernos en plantilla como estudiantes en prácticas. Cotizamos en la Seguridad Social, pero cotizamos solamente 10 euros por mes, no como en el caso de que nos contrataran laboralmente, que el coste se les dispararía. Esto quiere decir que es una muy buena ocasión para insertarnos y aprovechar esa coyuntura para poder entrar en el mercado laboral, ¿vale? Las prácticas son hoy por hoy uno de los mejores medios para ello. Ahora voy a pasar a explicar qué requerimientos tenemos que tener para hacer las prácticas, cómo sería el proceso para hacer esas prácticas en las empresas y demás, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar conjugar dos presentaciones. Por un lado, enseñaros un poco de la web, como si lo estuviera haciendo yo, y por otro lado, una presentación que tengo preparada que luego se compartirá con vosotros, por cuanto este vídeo se va a compartir con vosotros, y que os facilitará a la hora de consultar rápidamente cómo se tiene que hacer el proceso. Es un proceso muy sencillo. Antes de nada, quiero deciros, desde el principio de curso, es decir, desde ya hemos empezado el curso en octubre, pues desde ya se pueden hacer prácticas, ¿de acuerdo? Pues no hay que esperar ni al segundo cuatrimestre ni al primer trimestre. Digo prácticas voluntarias, porque en el segundo cuatrimestre es cuando tendréis que formalizar obligatoriamente las prácticas curriculares u obligatorias, ¿de acuerdo? Y esas son las que tienen algunos condicionantes que después pasaré a explicaros, ¿vale? Pero por ahora voy a pasar a deciros básicamente qué son unas prácticas y cómo se formalizan, ¿de acuerdo? Si alguien tiene en algún momento alguna pregunta que hacer, que no lo dude y que intervenga. Bien, como os decía, nosotros, el Observatorio Ocupacional, ¿verdad? Bueno, pues está dentro de la página web de la universidad. Nosotros sabéis que en la página web tenemos un icono que nos permite acceder a nuestra cuenta personal dentro de la universidad, a nuestro acceso personalizado, a nuestro escritorio con el perfil que tengamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese escritorio, ya os digo que todos vosotros lo podéis hacer. Una vez que entrarais, tendríais vuestro panel de control de las cosas que hacéis con la universidad. Pues tendríais mis asignaturas, por ejemplo, sería uno de los botones que tenéis que tener, pero si no lo tenéis, lo buscáis, puesto que se pueden encontrar en el icono de la casa, que ves, a ver, no tienen que estar todas las cuales, como estoy logueado, pues no me da el resto de los botones. Pero en cualquier caso, siempre os podéis configurar este escritorio a vuestra manera de funcionar. Dentro de este escritorio hay una pestaña que es la nuestra, Observatorio Ocupacional. Entonces, pincharíamos dentro de la pestaña del Observatorio Ocupacional y encontraríamos que tenemos un perfil. Habrá gente que esté estudiando el máster que, por lo que sea, ya sea tutor de prácticas de alguien
¿verdad? En la universidad, porque, bueno, pues es gerente de una empresa o es técnico de una empresa y ha acogido a estudiantes en prácticas, entonces puede ser que tenga este perfil. Pero como sois estudiantes, lo que es seguro es que tenéis el perfil de estudiante, ¿de acuerdo? Bueno, pues pincharíamos en el perfil de estudiante y en ese perfil de estudiantes pues, salen vuestros datos básicos con los que os habéis matriculado y, por tanto, son los datos que facilitamos a la universidad, ¿de acuerdo? En este acceso, digamos que es el centro de control de todas las actividades que puedes hacer como estudiante relacionadas con las prácticas en las empresas. ¿Vale? Pues yo quiero emitir mis certificados, quiero ver cuántas prácticas he hecho, quiero ver las prácticas que me quedan por documentar, quiero ver históricamente, si es que he estudiado en la universidad, cuántas hice en los años o en los cursos pasados. Bueno, pues todo eso lo podemos ver, ¿de acuerdo? Aquí por eso tenemos en los paneles de gestión correspondientes, ¿no? Entonces, gestiones como estudiante, pues va a haber muchas, ¿de acuerdo? Por si acaso no los tenemos, digamos, bueno, pues en compartimentos, pues tenemos aquí los apartados sobre lo que podemos nosotros disponer dentro de nuestro perfil, ¿de acuerdo? Pero yo voy a ir principalmente al que nos ocupa, ¿vale? Al que nos ocupa. Y el que nos ocupa es cuando vosotros queráis hacer esto voluntariamente con prácticas extracurriculares o bien obligatoriamente con prácticas curriculares, como va a ser el caso del próximo cuatrimestre, tendréis que entrar en documentar las prácticas e inscribirse a las ofertas. ¿De acuerdo? Este será el apartado en el que tengáis que entrar. Como yo en este caso no soy estudiante del máster, no tengo aplicada, digamos, no tengo disponible en pantalla la parte de la asignatura obligatoria. Sería la que falta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento lo que voy a hacer es aprovechar que ya os he introducido en la herramienta para hacer las prácticas y voy a cambiar, en lugar de enseñaros la web, os voy a enseñar la presentación, ¿vale? Entonces, para que veáis, vamos a ver, aquí, presentación desde el principio. Sí, pero creo que no os estoy enseñando, Bueno, pues lo voy a dejar así porque se me pasa otra pantalla y no sé si lo veis o no. Bien, pues en cualquier caso, como esta es la presentación, nos va a servir perfectamente. Esto ya os lo he dicho, estamos en la página principal, esta es la parte de formación y actividades que ya hemos visto y ahora, antes de empezar a esa gestión en la que ya nos hemos introducido porque ya hemos entrado en nuestro apartado, quería comentaros ciertos conceptos que hay que saber antes de realizar las prácticas. Bien, por un lado, que una práctica, para documentar una práctica académica universitaria hace falta dos cosas. Por un lado, el convenio. Un convenio que se firma entre la universidad y la entidad que va a acoger al estudiante. Ese documento es obligatorio sí o sí, porque sin él no se puede documentar ninguna práctica. Entonces, cuando llegue el momento de las prácticas curriculares en febrero o en marzo, cuando se tengan que hacer, en ese momento los estudiantes habrán tenido que buscar una empresa para hacer prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, nos pondremos en contacto con el responsable de la empresa, obtendremos los datos de dicha empresa para después realizar el convenio si es que no está dada de alta ya como empresa vinculada a la universidad para hacer prácticas, porque si lo está ya no hará falta realizar el convenio, ¿vale? Eso iremos un poquito más tarde. La cuestión es que el convenio se tiene que firmar. Lo digo porque el hecho de que haya convenio no quiere decir que haya anexo. Y con esto quiero decir que desde hoy mismo, si estáis interesados ya en que una empresa os acoja en prácticas para las curriculares del segundo cuatrimestre, podéis establecer ya ese convenio. Y podéis hacer tarea o el trabajo que vais a tener que hacer después y más vale no correr. Es decir, es mejor que lo hagáis desde ahora y que penséis que así tenéis más tiempo para poder escoger esa empresa de prácticas. Es decir, desde ya podéis buscar a una empresa que os acoja en el segundo cuatrimestre, porque el anexo no tiene por qué formalizarse todavía, ya que al ser una asignatura os darán en el momento oportuno, os darán el visto bueno para que podáis hacer el proceso. ¿Vale? Os dirán, ya se puede hacer el anexo de prácticas, ya podéis realizar las prácticas. Bueno, pero el convenio lo podemos empezar a tramitar ahora. ¿Vale? Entonces, si tenéis alguna cuestión, que habéis encontrado una empresa o que no sabéis cómo buscar o que tenéis el contacto de la persona de la empresa, pero no os aclaráis a la hora de formalizarlo. Lo tenéis muy fácil.
observatorio@umh.es. Contactáis con nosotros. Por ejemplo, el mes que viene, en noviembre, un estudiante. Hoy es que encontré una empresa porque voy a que me va a coger para las prácticas curriculares del segundo cuatrimestre. ¿Cómo lo hago? Y os damos la información. No os preocupéis. Lo importante es que sepáis que ya podéis hacer el convenio. ¿Vale? Ya podéis empezar a tramitar el convenio. Lo digo porque el siguiente documento es el anexo de prácticas. El convenio es el contrato entre la universidad y la entidad. Y el anexo de prácticas es el documento entre la entidad, el estudiante y la universidad. Es decir, que en ese momento es cuando se formaliza dónde se hace, cuándo se hacen, qué horario tienen, qué tareas hay que hacer, si son remuneradas o no. En fin, ese tipo de cosas hay que hacerlas y plasmarlas en otro documento que es el anexo de prácticas. ¿Vale? Os voy a enseñar, voy a ir al final para que veáis los dos ejemplos. Por un lado tenéis el convenio, ¿veis? Convenio de colaboración entre no sé qué, no sé cuántos y no sé qué se me ocurre, pues Insoco, por ejemplo, que es una empresa de colas, ¿no? Insoco y tal. Bueno, pues aquí lo pones, es el convenio. Y este sería el anexo de prácticas. ¿De acuerdo? Que esto es lo que firmáis los tres. Aquí firmaría la empresa, aquí firmaría el estudiante y aquí firmaría la universidad. ¿Vale? Y en ese momento es cuando se formalizan de verdad las prácticas. ¿Vale? Mientras este anexo no esté firmado, no se formalizan las prácticas. Entonces, por eso digo que podéis hacer el convenio ya para aseguraros que os van a acoger y el anexo cuando llegue el momento de formalizar en la asignatura de prácticas curriculares. ¿Vale? Cuando os dé el máster, la dirección del máster os autorice a realizar las prácticas y os pida ya, os diga dónde vas a hacer las prácticas, con quién vas a hacer las prácticas, pues tú, como ya tienes el convenio, puedes comunicarlo. ¿De acuerdo? Y este documento en el anexo, que será la formalización completa de la práctica. ¿Vale? Bien, volvemos al principio y ya os he dicho que tenemos estos dos documentos que son importantes. Otra cosa muy importante es, vosotros cotizáis las prácticas, todas cotizan a la Seguridad Social. ¿Vale? Cotizan a la Seguridad Social y eso quiere decir que se puede producir en los estudiantes una duda en el momento en que el estudiante está trabajando. ¿De acuerdo? Pues imagínate que no, es que yo estoy trabajando, ¿qué va a pasar? Si cotiza la Seguridad Social y estoy trabajando y yo estoy cotizando. Bien, no pasa nada, porque si un estudiante está trabajando y por tanto cotiza a la Seguridad Social, no habrá nunca doble cotización, para que lo tengáis claro. No habrá nunca doble cotización. Si cotizas por trabajar, no cotizas por prácticas, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la cotización esa a la Seguridad Social, como son prácticas obligatorias, curriculares obligatorias, corre a cuenta de la universidad, mientras que si son prácticas voluntarias, corren por cuenta de la entidad. ¿De acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale. Ahí hay que he leído un comentario en el chat, creo que hablaba de un hospital, de no sé qué. Bien, tened en cuenta una cosa, y es, esto lo digo como inciso, tened en cuenta que los hospitales, imaginemos los hospitales, los ayuntamientos, los organismos del Estado, de las comunidades autónomas, etc. Esos convenios con esas entidades pueden tener cierta dificultad por cuanto se tiene que firmar convenio con la administración de la que dependen. Y eso muchas veces lleva muchísimo más tiempo del que lleva un convenio con una entidad privada que no depende de ninguna autorización legal para su curso, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Bueno, volvemos a lo de la cotización. Hay otra duda que se puede plantear y es, yo es que estoy trabajando en una empresa de prevención ya, imaginemos que soy técnico superior en prevención de riesgos porque tengo el ciclo de FP, técnico superior, y ya estoy trabajando en la empresa. Si estoy trabajando en la empresa como técnico y estoy cotizando en esa empresa, entonces ¿yo puedo hacer prácticas en esa empresa? Es una buena pregunta. La respuesta sería sí. Primero, no hay cotización doble. Segundo, no podrías realizar las mismas tareas, pero podrías hacer esa compatibilidad y no podría ser en el mismo horario. Pero por lo demás, sí que podrías hacerla. Recordad que las prácticas, bueno, en este caso las prácticas curriculares tienen marcadas unas horas determinadas y en unas fechas determinadas, un intervalo de fechas determinadas, pero no tienen por qué ser un obstáculo el hecho de trabajar en el mismo sitio donde se hacen las prácticas. ¿De acuerdo? Para que lo sepáis.
Luego hay que tener en cuenta las horas, el tiempo que tenemos que hacer de prácticas. En la curricular, es decir, en la obligatoria, tenéis que obligatoriamente hacer 113 horas. Eso es obligatorio, el máster lo impone así, ¿vale? Si no, las voluntarias puedes hacer hasta 900 horas, pero las puedes compatibilizar con aquellas mientras que no se solapen y puedes hacerlas cuando quieras, en verano, en Semana Santa, en Navidad, fines de semana. Esas son las voluntarias, porque las obligatorias pues las tienes que hacer en calendario lectivo, evidentemente, y cuando te lo marque el máster. No puedes salirte de ahí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las personas que intervienen dentro de las prácticas. Hay 3 figuras en una práctica. La primera sería el estudiante, y eso no hace falta que os diga que sois vosotros, ¿vale? Que firmáis el anexo. La segunda persona sería el tutor académico. Ese tutor académico es el profesor o profesora que os va a autorizar la práctica y os va a revisar la práctica una vez que hayáis terminado, ¿de acuerdo? Bueno, ese tutor académico, en el caso del máster, es siempre el mismo y es el responsable de la asignatura de prácticas curriculares, que es Antonio Francisco Cardona Llorens, ¿de acuerdo? Esa es la persona que vais a poner siempre cuando hagáis el trámite de las prácticas curriculares. Y la segunda figura o tercera figura, en este caso que interviene, es el tutor profesional. Y ese tutor, esa persona, es el profesional encargado de vosotros y vosotras en la empresa, ¿vale? Que va a tener que ser el que también firme las prácticas cuando se hayan terminado, ¿vale? Lo digo para que tengamos claras las 2 figuras que os van a intervenir con vosotros. Tutor académico en la universidad, profesor o profesora, tutor profesional o tutora en la empresa. No puede ser el mismo, ¿de acuerdo? No puede ser la misma persona y vosotros tampoco podéis ser tutores profesionales de vosotros mismos. Lo digo para que luego no pasen las cosas que nos suele pasar en el observatorio, que es que los estudiantes pues muchas veces se ponen como responsables de ellos mismos en las prácticas. Tiene que ser otro. Además, en el caso del máster, el tutor profesional tiene que estar titulado. No puede ser un gerente de una empresa. No, tiene que ser un técnico en prevención. Bien porque está titulado, porque tiene el ciclo superior, o bien porque es el titular tiene un máster en prevención. ¿De acuerdo? Entonces, no puede ser, imaginemos que yo me voy a un hospital y mi tutor de prevención es el médico. No puede ser. Tiene que ser un técnico en prevención de riesgos. ¿De acuerdo? Pues tiene que estar titulado. Bueno, creo que en este apartado de los conceptos previos es muy fácil haberlo entendido y solamente habría que remarcar una cosa y es tener en cuenta que tanto el tutor profesional como el tutor académico tendrán que, cuando terminen las prácticas, validarlas, ¿vale? Validarlas. Un proceso que, cuando se termina la práctica, se envía una encuesta al tutor profesional y una encuesta al estudiante. Se rellenan esas 2 encuestas y a continuación es el tutor académico el que valida como apto o no al estudiante y, por tanto, se expide el certificado de final de prácticas. Ese certificado final de prácticas es necesario para aprobar la asignatura y para luego convalidar los créditos. ¿De acuerdo? Lo digo para que lo sepáis. Bueno, eso ya vendrá. Como digo siempre, el que tenga alguna duda, observatorio@umh.es. ¿De acuerdo? Eso es fundamental que lo tengáis en mente. Y ahora vamos a pasar a lo técnico, al proceso, que lo voy a decir, no es que lo diga muy rápido, pero también es verdad que no podemos extendernos mucho porque no es una situación en la que podamos dedicarle mucho tiempo, pero sí que quiero que os quedéis con un poco del concepto, ¿de acuerdo? Bien, por un lado, tenemos que, para comenzar a formalizar las prácticas, como os he enseñado antes, entraríamos en la pestaña de Observatorio Ocupacional una vez que nos hemos logueado, ¿vale? Una vez que nos hemos logueado. Importante, cuando vayamos a formalizar unas prácticas, debemos tener siempre todos los datos de la empresa, todos, que no se nos escape ni uno. Dirección completa, CIF, nombre fiscal, no nombre comercial, porque muchas veces las empresas no tienen el mismo nombre o creemos que no tienen el mismo nombre porque ponen Fontanería Benito y luego resulta que es Sociedad Fontanera Benito, no sé qué, SL. Bueno, pues ese sería el nombre, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, todos los datos. Y además, todos los datos de la práctica. Si yo ya he negociado con la empresa, pues tengo que saber las tareas, los días, las horas, todo eso lo tengo que tener muy clarito antes de realizar la práctica para no dejarnos las cosas a medias. Una vez que entramos en
en el acceso, si queremos saber si la empresa está vinculada con nosotros de antemano, dentro de la primera página de la web, aquí si queréis vuelvo y os lo explico mejor en la web, ahora veréis, porque es muy ilustrativo. En el apartado de empresas y entidades tenemos un catálogo, ¿verdad? Catálogo de empresas y entidades colaboradoras. Entonces yo, por ejemplo, pues digo, esto tiene que funcionar, perdonad, pero esto debería funcionar, ¿vale? Esto debería funcionar. Vaya, pues no sé por qué, pero no funciona. No lo entiendo. A ver si sale. Mira, ya ha salido, bien. Como veréis, aquí hay dos filtros. Puedo filtrar por sector o puedo filtrar por titulación. Todos los sectores, titulaciones, máster universitario en prevención. A ver, máster universitario, la P. Prevención de riesgos laborales, ¿vale? Máster universitario en prevención de riesgos laborales. Estas son las empresas que tengo ya afiliadas a la universidad. Quiero hacer un filtro de qué empresas tengo o de qué empresas dispongo y aquí están. Esto, que parece, ¿ves? Europreven, por ejemplo, pues todas las delegaciones, todas esas cosas, esto gracias a los estudiantes que hacen prácticas en las empresas, lo llenamos de convenios, porque los convenios duran 4 años. Entonces, si yo hago prácticas con una empresa este año nueva, esa empresa durará 4 años vinculada a la universidad para que otros estudiantes puedan hacerlo. Así que tenéis aquí un filtro interesante para buscar empresas o entidades que tenéis incluso la residencia, de dónde es la empresa, por si no sois de Elche o no sois de Alicante, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya han buscado la empresa, yo tengo los datos, ¿vale? Pues entonces vamos a comenzar a la elaboración de la práctica. Entraría a mi perfil, ¿os acordáis? Esa primera página que hemos visto al principio. Y yo he entrado a mi perfil como estudiante y entonces tenía la gestión de prácticas como una de las opciones, ¿verdad? Documentar las prácticas. Aquí veis que es la primera página esa que hemos visto del perfil. Si yo documento las prácticas, a continuación es cuando empezamos. Si aparece en el listado no hay que solicitar convenio. No, lo bueno es que tú lo ves en el listado la empresa y ahora cuando veas el proceso tú meterás los datos y le das a buscar. Puede ser que esté en el listado efectivamente y no esté vigente el convenio, pero bueno, nosotros tenemos una base de datos que se actualiza cuando se actualiza. Yo he de decir que esa base de datos no depende del observatorio, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Es decir, yo puedo tener un convenio dado de alta y que no esté dado de alta ahí, a lo mejor porque depende de otro servicio. Depende del servicio de modernización, no depende de nosotros. Entonces lo digo porque puede ser que haya una cierta dislocación de las vigencias de los datos, ¿sabes? Sí, perdón, voy a hacer otro inciso porque Juan María me dice lo del NAF. Lo del NAF, os lo digo que si no tenéis insertado no tenéis de alta el número de la seguridad social, no podréis realizar las prácticas, ¿vale? O sea, que mandarlo también a observatorio @. Oye, tengo un problema porque me han solicitado un NAF. O es que no sé cómo poner el número de la seguridad social. Todo eso, consultárnoslo, ¿de acuerdo? Porque es necesario e imprescindible. Y no sé quién ha dicho a alguien que si se puede hacer en remoto. Por supuesto, ahora cuando esté formalizando la práctica o enseñándoos, os lo digo, ¿vale? Pero bueno, vamos paso por paso. Dejadme que termine el proceso y si queréis entramos en un pequeño debate. Bien, como os decía, formalizamos las prácticas, entonces empezamos el proceso, ¿vale? A nosotros nos saldrán dos opciones. Una, la extracurricular, que son las voluntarias, y estas, que son las que os interesan para el segundo cuatrimestre, que son las obligatorias. Tendremos que pinchar en máster de prevención. ¡Pam! Tienes que pinchar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vas a hacer esa asignatura. Pincharíamos en las obligatorias y una vez que estamos en las obligatorias saldrá esta pantalla, ¿vale? Os lo voy a enseñar en web para que lo veáis. Yo entraría, a ver si aquí estoy, yo le diría documentar prácticas, os enseño con extracurriculares que da igual. Y esta es la página que nos sale. Y a continuación yo voy a proponer una práctica, porque voy a dar de alta esa práctica. Entonces yo propongo la práctica, me voy, sería curriculares y ya estoy dentro del módulo general de curriculares. Sería lo mismo para
perdón, de extracurriculares sería lo mismo para curriculares, para las que necesitáis vosotros como obligatorias. Y le daría nueva. Y en contestación a lo que me decía la compañera antes, dice, es que esta entidad está, vale, pues la buscamos. Por ejemplo, Canastel, ¿vale? De San Vicente del Raspel. Eso es una entidad. Pues vamos a ver si no sé por qué no me deja escribir. A ver. Ahora, caramba, buscar entidad, mira que soy burro. Vale, Canastel. Canastel. Pongo Canastel y lo busco. Y me sale. Aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Si sale, es que está vigente. ¿Vale? Entonces, como está, pues yo selecciono esa entidad. Selecciono esa entidad y le digo, tengo 2 convenios, están terminados, o sea, quiere decir que están formalizados, por tanto están vigentes, ¿vale? Tal, no sé cuánto, tal, no sé qué. Tutores. Ahora yo digo, yo como he conectado con uno, ya sé quién va a ser mi tutor, ¿no? Pues le diría, pues Andrea, pues como tengo que estar con ella, Andrea. Y ahora, total, caramba, una vez que le he dado, tened en cuenta que yo no tengo un perfil de verdad, esto es un perfil de mentira, proponer. No, esto cuando no tengo tutor lo propongo, ¿de acuerdo? Bueno, pues elegiría el tutor y seguiría con el proceso. Ya os digo que ahora mismo, sí, ahora mismo no me dejaría, igual es que tengo que seleccionar el convenio, este del 25, pam, lo selecciono, pero no me deja. Aquí, siguiente, ¿ves? Ya me ha dejado. En cuanto selecciono el convenio. Tenéis que seleccionar el convenio de fecha más reciente, evidentemente. Y ahora, pues tengo que poner toda la dedicación, es decir, construir la práctica. Lunes 21, tantas horas. El martes 22, tantas horas. Tiempo de presencialidad, por lo que decía la otra compañera. Pues va a ser híbrida, o va a ser presencial, o va a ser a distancia. En el caso de que, por ejemplo, fuera híbrida, nos va a preguntar qué tanto por ciento de porcentaje, qué tanto por ciento va a ser presencial y qué tanto por ciento va a ser a distancia, ¿vale? Pero yo podría seleccionar. Dime. Perdona, César, aquí siempre es presencial. Vale, pues en cualquier caso, presencial, ¿vale? Pues sería presencial, ¿vale? Pero, por ejemplo, las voluntarias sí que las pueden hacer como quieran. Eso sí. Entonces, eso sí que es interesante también que lo sepan. Entonces, bueno, presencial, ¿vale? Y ahora voy al día. A ver. No me deja, ya os digo que no me deja. Presencial. Bueno, en cualquier caso, voy a las diapositivas. ¿Vale? Hemos propuesto la práctica, hemos buscado la entidad, hemos introducido el nombre, es el Canastel mismo, le damos a empezar a funcionar y en el momento que nosotros empezamos, proponemos el tutor de prácticas y si no, o sea, ponemos uno de los que está y si no, proponemos uno, como habéis visto antes, y a partir de ahí, que es lo que en la fase en la que estaba yo, empezamos a construirla. Esa construcción de la práctica va por días concretos, es decir, si empieza el lunes 3 de marzo, tantas horas, de 8 a 3 y de 4 a 6. Martes 4 de marzo, de 5 a 6 y de tal, completando las horas que nosotros hayamos calculado dentro del intervalo que nos marca el máster. Por ejemplo, nos dice, las prácticas curriculares tienen que hacerse desde el 1 de marzo hasta el 1 de junio. Pues tú tienes ahí esos meses para poder hacer las 113 horas y tú te lo divides, 3 horas al día, pues tardaré 8 semanas. Si le pongo 5 horas al día, tardaré 7 semanas. Si le pongo 8 horas al día, pues tardaré 4 semanas. Eso ya depende de cada uno, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que la construcción de la práctica se hace por día a día. Ahora bien, tú puedes, la aplicación te va a facilitar que tú repliques semanas. Hago una semana, replicar semana, y la replicas y ya la tienes construida. Pero no podéis hacer más horas de prácticas, ni menos, porque son 113 horas, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Cuando hayamos terminado, eso genera, como os he dicho, si no estaba el convenio hecho, genera el convenio, y a continuación de generar el convenio, genera el anexo. Y a partir de ahí a funcionar. Solamente una precisión más, y es, nosotros damos un plazo de 15 días desde que se hace el anexo hasta que se empiecen las prácticas, ¿vale? O sea que no podrás hacer una práctica o no podrás, la aplicación no te va a dejar
hacer prácticas o hacer un anexo de prácticas de hoy para mañana. Lo va a marcar siempre 15 días y eso lo hacemos por las incidencias que pueden pasar, ¿vale? Insisto, si alguien tiene alguna inquietud, pregunta, una cuestión, yo sé que el chat está ahora mismo, pues hay muchas preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta en relación con esto que tengamos que solucionar de alguna manera mucho más extendida, observatorio@umh.es, porque además puede ser una pregunta que yo no pueda contestar porque corresponda a otra compañera, otro compañero que es su ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que lo sepáis, ¿vale? Si la empresa la busco yo, el horario, todo eso lo tenéis que negociar con las empresas, ¿vale? Todo eso lo tenéis que negociar con las empresas. No podéis hacer más de 8 horas al día y no podéis hacer más de 40 horas por semana, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya está. Yo creo que ya está. La fecha y fecha que se pueden hacer las prácticas curriculares es una asignatura, por tanto, eso lo marca el máster, ¿vale? Eso lo marca el máster. Las prácticas pueden empezar a partir de mediados de enero, pues después del examen presencial que tienen. Pues ya está, más o menos. Estad atentos a mitad de enero para lo que os puedan decir del máster. Entre enero y julio pueden hacer las prácticas. Pues nada, voy a dejar de compartir, porque así os veo. Y ya está. No sé, en fin, las preguntas muchas, algunas me preguntan cosas que ya he explicado, por tanto no me quiero repetir. Y en principio nada más, esta sesión se queda grabada, recordároslo y que la podéis consultar cuando queráis. Insisto, observatorio.umh.es, ¿vale? Muchísimas gracias, César. Nada más, muchas gracias a vosotras, Teresa, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.